Hola a todos, soy Oscar Durán y como todos los martes estamos aquí en Estrategia Podcast para hablar de emprendimiento y para hablar de unos temas muy interesantes hoy con una invitada muy especial. Ella es María Isabel Murillo, ella es la CEO y directora general de Usaria, que es una firma que lleva muchos años en Latinoamérica trabajando por el diseño y trabajando por las experiencias en productos digitales y en productos físicos. Así que, María Isabel, bienvenida a Estrategia Podcast. Además, estás repitiendo, ya habías estado con nosotros en Campus Party, pero bueno, hoy para hablar de unos temas muy específicos. ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio para hablar de diseño. Súper. María Isabel, empecemos un poco y cuéntanos de ti, cómo una comunicadora social termina un poco como metida en el mundo del emprendimiento y del diseño de experiencias y cómo ha sido todo ese camino. Bueno, voy a tratar de hacer historia larga corta. Yo estudié comunicación social en Cali. Yo soy, del Valle del Cauca, una región en Colombia. Ahí estudié en Cali comunicación social. Siempre quise estudiar comunicación y periodismo. La comunicación es algo que hasta la fecha me sigue apasionando y que creo que tiene todo que ver con lo que hago hoy en día, que es diseño de experiencias. Eh, muy joven empecé a trabajar en un lugar en Cali que se llama Parquesoft, que en su momento pues fue un gran, el primero, o si no es de los primeros parques tecnológicos que existió en Latinoamérica y donde se empezó a gestar este concepto de clúster, de emprendimiento, y yo empecé a trabajar ahí temas de comunicación y comunicación corporativa, era practicante, pero allí tuve la posibilidad de, pues no solo trabajar en comunicación y digamos que eso me desvió completamente lo que yo quería hacer porque pues yo iba por el periodismo, yo iba por la producción audiovisual, digamos esos eran mis temas y la escritura que también pues me apasionaba, me apasiona mucho también, pero entonces eso como que me desvió, por casualidades de la vida empecé a trabajar allí. Pues se me dio mucho realmente el tema tecnológico, empecé a aprender de tecnología, de todo tipo de tecnología, un montón, de todo tipo de lenguajes de programación, de desarrollo, de todo tipo de software, de soluciones, porque claro, yo escribía de tecnología, por lo tanto tenía que aprender de tecnología. Bueno, rápidamente ahí me empezaron a involucrar en proyectos que tenían que ver con desarrollo de sitios web en ese momento, de sitios web corporativos. Pero yo empecé sin querer a estar en medio de la ingeniería y el diseño, porque pues yo tenía que coordinar de alguna manera los dos equipos. Y como yo había estudiado comunicación, pues yo buscaba, tal vez de una manera en ese momento no consciente, pues que las cosas fueran fáciles de usar, que el contenido fuera fácil de usar. En ese momento yo también pues diseñaba contenidos para internet y lo que hoy se llama UX Writing, que en ese momento pues no tenía ese nombre, pero pues era básicamente eso en ese momento. Y eso me empezó a encaminar. Luego, pues estuve en trabajos que tenían que ver con eso, con comunicación digital. Y luego me fui a hacer mi posgrado en México unos años después, 2, 3 años después, fui a México a estudiar marketing digital, pero curiosamente en esa universidad conocí al fundador de Usaria, que pues luego fue mi socio y ahora pues estoy yo al cargo de la empresa. Luego, bueno, terminé yo liderando la compañía, eso fue hace 11 años. Entonces, empecé a meterme ya de lleno a temas de usabilidad, de diseño centrado en las personas. Eso me empezó a hacer mucho clic con la experiencia que yo ya traía eh, y empecé a colaborar con Usaria en ese momento, simplemente como colaboradora y luego me empecé a involucrar más en temas de UX Research. Muy temprano pude empezar a tener experiencias de UX Research internacional. Y luego en el 2011 regresé a Colombia y en ese momento pues se nos dio la oportunidad de abrir la oficina de Usaria en Colombia, que eso lo hice junto con Natalia Vivas, que también es una persona que ha trabajado mucho por la usabilidad y el diseño centrado en las personas en Colombia. Entonces en ese momento con Natalia hicimos pues muy buen equipo y arrancamos la oficina de Colombia y
bueno, años después, ya desde hace un par de años, pues yo soy la directora general y estoy a cargo ya de toda la estrategia de la compañía, también como única socia. Entonces, eso es todas las vueltas que he dado para llegar hasta acá. No, buenísimo. Además que lograste resumirlo bastante bien. Una pregunta y es, hablar hoy en día de diseño de experiencia, de diseño centrado en el usuario, puede ser mucho más común, quizás para muchas personas, que hace 10 años, probablemente. De acuerdo. ¿Cómo fueron esos inicios de Usaria? ¿Cómo fue ese reto de empezar a hablar de un tema que realmente la gente era como, a mí hágame la página web y se acabó la historia? O sea, como no me hable de el resto de cosas. Yo creo que fue un reto bien interesante, pero creo que ayudó, o sea, fue un reto, pero a tu pregunta de cómo empezó, y tal vez me hago link con un consejo que les daría a quienes están iniciando en esto, y es que creo que algo que nos ayudó, por ejemplo, hablando particularmente del caso Colombia, a Natalia y a mí, es que ambas había una suma de experiencia en la práctica y de resultados de negocio, pero por otro lado había una suma de conocimiento académico importante, no necesariamente porque la academia en Latinoamérica, ya ahora eso ha empezado a cambiar, pero en ese momento pues sí que menos había oportunidad de trabajar en esto desde la academia. Pero ambas, por casualidades de la vida, habíamos tenido formación académica también pura y dura en estos temas. Entonces, esa mezcla de las dos cosas te ayuda a que cuando tú vas a hablar del tema, pues no es simplemente algo porque esté de moda o no es algo, no es simplemente un conocimiento superficial, sino que hay un fondo también en lo que está sucediendo. Fue un inicio difícil, pero también fue bonito ver cómo ciertas compañías estaban o que habían personas dentro de compañías que estaban empezando a pedalear ese tema y nosotros llegamos a ser aliados. Y no solo aliados por decir, pues esto es importante, sino a demostrarlo a partir de la investigación. Que creo que cuando tú lo demuestras con hechos, que no es solo porque a mí me parece, y en ese momento que era todo muy enfocado solamente al tema de usabilidad, no era únicamente, es que a mí me parece que este sitio no está bien diseñado porque es bonito o feo. No es si era lindo o feo, sino es si funciona o no funciona y si la gente está logrando o no hacer lo que necesita en el sitio. Entonces empezamos a cambiar el chip, que no era simplemente un tema de percepción o no era simplemente un tema estético. Y a partir, yo creo que nuestro gran aliado es que nosotros hemos hecho UX Research desde siempre. O sea, desde el día cero de Usaria, nosotros hemos hecho investigación. Entonces, eso ha sido también y creo que fuimos pioneros en eso también en Latinoamérica, muy pocas compañías lo hacían. Entonces, creo que el hecho de, si bien vender la investigación no era fácil, digamos, el hacerla y empezar con pequeños pinitos en eso, contribuyó a darle mucha fuerza a lo que hacíamos. O sea, decir, no es un tema simplemente objetivo, no es simplemente un tema de moda, es que en verdad esto tiene una razón de ser y casi que una ciencia atrás y aquí está la prueba de que esto es fácil o difícil y esta es la manera, digamos, el complemento posterior, que esta es la manera en la que tú lo puedes cambiar. Eso, tocaste temas, digamos, bastante importantes y es el tema de la investigación, por ejemplo, que me imagino, si hoy en día vender investigación no es fácil, ¿no? Y que la gente entienda que es necesaria para hacer productos digitales o físicos o el producto que uno quiere hacer, pues me imagino en ese tiempo un poco lo difícil que pudo haber sido decirle a la gente hay que investigar y además hay que investigar al usuario, ¿no? Cuando estábamos muy acostumbrados a las investigaciones de mercado, pero no tanto a las investigaciones de usuario. ¿Qué anécdotas tienes ahí, digamos, al respecto? O sea, como ¿qué cosas han encontrado en todo este camino? Muchas. O sea, por ejemplo, estoy pensando que otro de los retos que tuvimos al inicio es que, pues, Natalia y yo éramos muy jóvenes. Yo tenía 25 años cuando empecé la empresa. Ya, pues, de ahí me sacan cuentas y saben cuántos años tengo hoy en día, pero yo tenía 25 años y
y además llegábamos a un mundo, uno, muy corporativo, o si hablamos de gobierno también, por ejemplo, de gobierno de empresa privada, y también pues muy dominado por los señores, además. Entonces, no solo era el reto de que el tema era nuevo, sino que era el reto de, pues esta niñita, ¿qué me va a venir a decir? Por eso, Oscar, es tan importante el conocimiento y por eso es tan importante estudiar y estar bien preparado para que uno no lo cojan fuera de base. Entonces, pues nada, frente a esas anécdotas, pues nada, hay miles, por ejemplo, porque digamos de las que más rescato de esos inicios era que como la gente no estaba acostumbrada a hacer investigación, la gente estaba acostumbrada a hacer investigación de mercado. ¿Sí? Que es un tema más de percepción y de hacia, no de funcionamiento y no de contexto. Entonces, cuando nosotros empezamos digamos, en esos inicios de empezar a probar las cosas, por ejemplo, nos pasó con un cliente que viendo la investigación del otro lado, detrás del vidrio o por una transmisión, porque a veces lo hacemos por streaming, o a veces se empezó a pegar contra las ventanas, de verdad, a pegarse contra las ventanas porque no podía creer que alguien no fuera capaz de usar su producto o que alguien no entendiera lo que había diseñado. Entonces, esas primeras reacciones, eso ya no pasa, pero muy al principio, claro, como eran esas primeras veces de ver tu trabajo puesto a prueba, no, gente que se daba contra las ventanas, gente absolutamente frustrada, bueno, infinidad me podía quedar aquí contándote anécdotas Total. al respecto. No, total, total. Y digamos, si uno sigue viendo casos hoy en día de esos, pues no me quiero imaginar antes, pues cómo funcionaba. Tocaste también un tema que a mí me parece fundamental, que es el tema del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice, o que es muy celosa con el conocimiento. Yo soy de los que creo que si uno realmente quiere ser exitoso en algo, y alguna vez lo hablaba con una amiga, y es, si yo quiero que mi podcast lo escuchen muchas personas, pues lo que tengo que hacer es que muchas personas escuchen muchos podcasts. Porque en la medida que la gente, como que uno ayuda a crear ecosistema, pues de esa misma manera uno va a estar en ese ecosistema y va a tener una chance, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocimiento, ustedes están en unas iniciativas muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas recientes talks que han hecho sobre diseño, uh-huh, sobre diseño estratégico, inclusión en el diseño, y ahora tienen un evento muy importante, de hecho en un par de días, uh-huh, que se llama la UX Masterclass. ¿Por qué no nos cuentas un poquito como de esa iniciativa, que es una iniciativa de conocimiento? Genial. Bueno, acá básicamente recojo algo que la primera pregunta que me hiciste, que era, bueno, ¿cómo hicieron? Algo que también me faltó decir es que nosotros hicimos muchos eventos al principio. Natalia lideraba la comunidad colombiana de usabilidad y nosotros por varios años organizamos o coorganizamos el Día Mundial de la Usabilidad. También porque, claro, a nosotros esto que era nuevo, entre más gente lo conociera, hicimos muchos eventos gratis. Fuimos a muchas cosas gratis. En esa época yo creo que nosotros no perdonábamos Startup Weekend al inicio de la carrera, a donde nos invitaban, íbamos porque era pues una manera también de hacer que este tema le llegara a más personas. Y bueno, este año somos anfitriones de la UX Masterclass. La UX Masterclass es el evento anual más importante de la UX Alliance, que es una red global de 26 compañías distribuidas en los 5 continentes de la que nosotros hacemos parte. Esas 26 compañías son empresas independientes de experiencia de usuario, similares a Usaria, unas más grandes, más pequeñas, pero me refiero a que son similares en cuestión de que somos compañías independientes. Nosotros, a través de esa red, esto nos da la posibilidad de hacer investigación global para compañías como Facebook, Google, PayPal, entre otros. Y además, pues esta red saca pues una serie de cosas anualmente como benchmark y unos benchmarks, y otra cosa de lo que se hace es este evento. Y cada año un socio de la red se postula para ser anfitrión de este evento, y este año pues el turno es para nosotros. Nosotros ya lo habíamos organizado en 2006 en México. Antes el evento era presencial, ahora pues por COVID todo se mudó a la virtualidad. Y
Y este año el evento pues lo estamos organizando nosotros, que es un reto bien bonito. El evento es del 14 al 16 de octubre con una serie de conferencias donde la mayoría, digamos, de los partners que hacen parte de esta red ponen a disposición del público general interesado en estos temas toda su experiencia en diseño estratégico, en investigación. Y este año nosotros quisimos enfocarnos en algo que es el diseño para el futuro, el diseño para todos, en haciendo un llamado a la responsabilidad que tenemos como diseñadores con los cambios urgentes que nos está pidiendo el planeta, porque el diseño centrado en las personas ha mejorado muchas cosas de la vida individual, pero probablemente no tanto a nivel de comunidad, por ejemplo. ¿Qué tanto eso afecta a las comunidades? ¿Qué tanto eso afecta a mi vida en comunidad? ¿Qué tanto el diseño centrado en las personas pues me facilita un montón de cosas, pero al mismo tiempo echa a perder el planeta? ¿Sí? Hoy en día tenemos un montón de aparatos como estos que se desechan cada año, como estos, estoy señalando mi celular, se me estaba olvidando que solamente me están escuchando, estoy señalando mi celular, que cada año se desechan, ¿no? Entonces, claro, es un producto facilísimo de usar, me encanta, ya todos dependemos de eso todo el tiempo y nos facilita la vida en montones de aspectos, pero ¿cuál es el lado B de eso? ¿Y qué tanto estamos pensando en ese lado B hoy cuando diseñamos? Muy interesante. Se me ocurre que quizás alguien encuentra este podcast y pues no conoce mucho del mundo tech o del mundo del diseño, y me encantaría que empezáramos un poquito como a desmitificar algunos conceptos alrededor del diseño estratégico, ¿no? Porque la gente dice como, bueno, yo literalmente he escuchado como expresiones como el diseño estratégico es otro nombre fancy para cobrarnos más y hacer más talleres y demás. Un poco, empecemos como, ¿qué es diseño estratégico? O sea, como que, ¿qué componentes hacen que sea estratégico? Ok. Pero podemos hacer una pausa. Sí, claro. Perdón, es que a un vecino le dio por, no sé si se escucha, es que no quería seguir hablando porque creo que un vecino le dio por usar un taladro. Sí se escuchó, ¿Tú pensé lo que era oyes? como un carro, pero ya no se escucha. No, no, pues porque pararon, pero listo. Ya pedí ayuda, vamos a ver, ya. Si quieres, Dale. sigamos. Te estabas preguntando por el diseño estratégico. Sí, como, sí, definámoslo un poquito, que es a veces como que la gente no, pues no necesariamente como entiende el concepto. Listo. Bueno, entonces el diseño estratégico tiene varios frentes. El primero es, bueno, diseño centrado en las personas, ¿sí? Como todo lo que yo diseño, los productos o los servicios, deben estar orientados a solucionar o atender una necesidad y un problema real que tengan las personas que potencialmente van a usar tu producto o servicio. Sin embargo, yo aquí me tomaría también la libertad de decir que esas personas no son únicamente tu cliente final. Para que un producto o un servicio funcione, hay muchas personas conectadas por detrás. Pensemos, por ejemplo, en un servicio de delivery. Pues están las personas que cocinan, las personas que preparan el pedido, las personas que lo llevan hasta tu casa, ¿sí? No es simplemente esa aplicación. Entonces, también es bueno, como el diseño estratégico también nos lleva a ampliar esa visión y es no solamente es la persona que yo tengo al frente, es como ese diseño tiene que también tener en cuenta todas esas personas de la cadena para que en verdad pues esto tenga sentido. Y también pues es estratégico porque esto debe estar muy alineado a realmente solucionar
un tema de negocio y aportar al negocio. Entonces no es únicamente, digamos, el tema un poco más humanista de, ok, diseñemos centrado en las personas, sino atrás de esta solución, pues también hay un negocio que tiene que cumplir unas metas y que además tiene unas características particulares a nivel de servicio al cliente, a nivel de misión, a nivel de estructura interna. Entonces es cómo se tienen en cuenta también todas esas variables de negocio y todos esos objetivos detrás al momento de diseñar una solución. Y cómo los haces conversar, ¿no? Es también como una orquesta. ¿Cómo orquestas todo ese proceso de la mejor manera para que esto pues beneficie tanto al negocio como a las personas? Eso está muy interesante porque empieza uno a pensar en el diseño ya no únicamente como esa percepción quizás arcaica de lo visual o lo eminentemente visual, sino pues empieza a pensar uno en el diseño como de verdad el habilitador de la experiencia general. Y cuando tú le metías ahorita esos componentes un poco como del planeta, de la responsabilidad que tenemos en hacer productos para el planeta, para las personas, pues el tema empieza a ser muy interesante, pero se empieza a complejizar un poco, ¿no? Claro, claro, Hay, claro, totalmente. hay, el otro día veía varios, pues digamos, hay varios documentales como asociados a todo el tema ético en el mundo de la tecnología. Y parte un poco como de esa discusión ética está en cómo diseñamos productos y cómo diseñamos experiencias para que la gente use los productos, ¿no? Porque eso puede ser muy bueno para el negocio, Uh-huh. pero puede empezar a generar unas cosas bien complicadas a nivel de la sociedad. Puito, ¿cómo ves tú ese mundo de la responsabilidad, como tú decías, y de la ética en el diseño? Bueno, es clave desde todos los puntos de vista porque como, a ver, hay varias cosas a tener en cuenta allí. Tú, el diseño centrado en las personas lo puedes usar para cosas muy buenas como para cosas muy malas, ¿sí? Hay desde cosas muy básicas, que esto no es ninguna novedad, como es los dark patterns o patrones oscuros, donde tú puedes llevar a que la gente haga algo sin que se dé cuenta, ¿sí? Termine comprando algo sin darse cuenta o termine enrolado en algo sin darse cuenta o termine adicto a un juego, por ejemplo, sin darse cuenta. Pero también muchas de las cosas que diseñamos hoy tienen, por ejemplo, funcionalidades que son adictivas, ¿sí? Porque tú no te das cuenta y de repente te aventaste 10 capítulos de una serie. Me está pasando en este momento, de hecho. Y de pronto hasta de algo que a ti ni te interesa, ni era lo que querías ver, porque el algoritmo ya decidió empezarte a mostrar unas cosas que nada que ver, ¿sí? Probablemente películas que tú de otra manera no habrías visto, pero te la terminaste viendo y no sabes ni por qué estás sentado ahí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, piensa, ay, este producto es gratis, por ejemplo, pero ¿es gratis realmente? ¿Qué hay detrás de que ese producto sea gratis? ¿Cómo te lo están cobrando de otra manera? ¿No? Es realmente, o si yo estoy pagando por un servicio que es barato, ¿a quién le está saliendo caro? ¿No? Hay Claro. alguien más al que a eso le está saliendo caro. Puedo ser yo misma o puede ser otra persona, ¿no? Eh, también, por ejemplo, es, bueno, ¿cómo nos empezamos a preguntar qué es lo peor que qué es lo peor que le puede pasar a las personas o al planeta o a mi comunidad si mi producto y mi servicio son exitosos? ¿Sí? No voy a hablar, digamos, acá de detalles ni nombres de compañías, pero pues creo que todos conocemos impactos que han tenido compañías que son muy exitosas hoy en día, pero impactos a nivel social, a nivel de ciudad, por ejemplo, a nivel de espacio público. O sea, hay una cantidad de cosas que como diseñadores deberíamos estarnos preguntando, deberíamos estar al menos cuestionando, si no solucionando, al menos cuestionando y poniendo estas cosas sobre la mesa. Ahora, si no lo queremos ver desde un punto de vista
de queremos ser mejores personas y queremos ser mejores diseñadores, veámoslo por el otro lado. Hoy en día, Oscar, los consumidores cada vez somos más conscientes y detrás de nosotros viene una generación que es más consciente aún sobre qué come, ¿sí? O sea, antes, pues uno, si te pedían, por ejemplo, plástico, pues tú no te fijabas tanto si lo que estabas o en lo que te estaban entregando era de plástico, ¿no? Hoy ya uno lo piensa dos veces, ¿sí? Uno ya, no todo el mundo, pero sí está pasando un cambio social que es evidente y que tú, si eliges negarlo, pues eso va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los consumidores son mucho más conscientes, no solo de lo que consumen, valga la redundancia, sino también de quién está detrás de, ¿no? Y entonces yo puedo exigir mis derechos. Y es como, ¿por qué me estás cobrando acá de más sin yo darme cuenta? Te puedo demandar. Si hablamos, por ejemplo, de un tema de inclusión de género, ¿sí? Mira la responsabilidad. Esta mañana hablaba con la directora de Sentido, que es una organización que trabaja por la inclusión pues, por el tema de inclusión de género, y conversábamos sobre lo que pasó, por ejemplo, con las investigaciones del COVID. Yo no sé si tú supiste, pero a muchas mujeres la vacuna del COVID les desconfiguró el periodo. Ok, no sabía eso. ¿Por qué? Porque, se les olvidó en las investigaciones clínicas hacer investigaciones con mujeres, por ejemplo. El otro día veía un artículo donde decían que en Estados Unidos las mujeres son las que más sufren en los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pruebas de accidentes se hacen con prototipos de hombre, no con cuerpo de mujer. ¿Sí? Entonces hay una cantidad de cosas y aquí nos podemos quedar hablando de eso, de implicaciones que hoy no tenemos en cuenta. Por ejemplo, si hoy una persona se identifica como no binaria, independientemente si yo estoy de acuerdo o no con el lenguaje incluyente, si yo no tengo diseño, si yo soy un banco, por ejemplo, y mis formularios y mi forma de hablar no está adaptada para esa persona, estoy negando su realidad. Independientemente de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Creo que esa ya no es la discusión. Sí, si a mí me parece, si no me parece, si ya es así, ese es el mundo ya en el que estamos, ¿no? Y cada vez más, tú sabes, las leyes de los países están cambiando. No todos, probablemente no a la velocidad que todos quisiéramos, pero el mundo está cambiando. Entonces, ¿qué tanto como diseñadores en verdad nos estamos preguntando por esas cosas que ya están pasando? Y para mi gusto, Oscar, te diría que estamos muy concentrados en que si ágil, no ágil, si post-its o no post-its, si esta metodología o la otra, ¿sí? Cuando al final las metodologías vienen y van. Sí, Mientras estamos hablando aquí tú y yo, alguien está creando un marco de trabajo nuevo para hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero los principios atrás de eso siempre han sido los mismos. ¿Cómo hacemos esto mejor para las personas? Claramente, ¿Sí? claramente. ¿Cómo lo hacemos de la manera más ágil y menos enredada, por ejemplo? Así es, y creo que justamente, digamos, como que has logrado conectar muy bien los puntos y el debate hoy en día, que probablemente era el debate de hace 20 años cuando empezamos toda esta revolución tecnológica y demás, que era justo el debate de las metodologías, de la tecnología, etcétera, etcétera, pues el debate hoy en día tiene que ser cómo estos productos realmente impactan al ser humano o detrás de los productos o delante de los productos, ¿no? El que los consume o el que los hace, al final. Claro. Y eso también me lleva a pensar un poco en un rol muy diferente del diseñador y de todos los que estamos en la industria de la tecnología en general. Totalmente. Digamos como independiente del rol, porque evidentemente pues el diseñador tiene un rol porque es la persona que está involucrada en el diseño de los productos, pero todos en el ecosistema pues tenemos una responsabilidad ahí también, porque desde las estrategias de negocio hasta, digamos, el mismo planteamiento de los objetivos, muchas veces está centrado únicamente en lo que tiene que ver con lo económico y no necesariamente con la sociedad, ¿no? Sí.
en la atracción, en las métricas, pero ¿a cuenta de qué? Total, total. Por ponerte un ejemplo chiquito, tengo una aplicación en mi teléfono que creo que es, si no estoy mal, porque ni siquiera la uso y para allá va la historia, que es para que tú anotes lo que vas comiendo todos los días para mejorar tu alimentación. Su icono es parecido o es del mismo color del de Twitter. Entonces yo me equivoco todos los días y abro esa aplicación sin querer y la cierro. No la estoy usando, no estoy midiendo cómo está mi alimentación. Y cada rato me llegan notificaciones de felicidades, llevas usando la aplicación yo no sé cuántos días. Yo que trabajo en esto, ¿cómo lo conecto? Esto está alimentando por allá una métrica, ¿sí? De alguien para decir que la aplicación es súper exitosa porque la están usando un montón. No, realmente no la estoy usando. Total, La abro total. sin querer. ¿Hay algún ¿Sí? product manager que está mostrando la métrica de aperturas de la aplicación muy, muy feliz? Totalmente. ¿Sí? Pero ¿a cuenta de qué? ¿Realmente eso me está ayudando o no me está ayudando en nada? Entonces también es qué estamos midiendo y en dónde, ¿sí? A costillas de métricas o de estas cosas, por ejemplo, ahorita de este rush de las startups por cubrir cosas y llegar al siguiente Q, que está muy bien y a mí me encanta ver tantas empresas de tecnología exitosas en Colombia, en Latinoamérica, perdón, pero ¿cuenta de qué? O sea, ¿cómo empezamos a ampliar un poco esa visión? Porque es urgente ampliarla. Sí, total, total. Yo creo que como que de cierta manera nos tiene que llevar a pensar en las causas y en las consecuencias de las cosas que hemos estado haciendo y de los productos que hemos estado lanzando de cierta manera, ¿no? Recientemente yo tenía la oportunidad de conversar con una persona que tiene limitaciones visuales muy altas, es casi ciego, sí. Pues. Y uno no se imagina realmente, yo soy, digamos, trabajo en product management y a veces uno está muy enfocado como en los temas eminentemente del producto, pero uno no logra imaginarse en la diferencia en los mundos de las personas. O sea, mi mundo es muy diferente a este personaje con el que yo hablaba que tenía limitaciones visuales. Me decía, mire, le voy a hacer una prueba. Y entramos a una página web simple, un e-commerce, el más simple del mundo, que para uno que no tiene ese tipo de limitaciones, pues es como, tiene 3 clics, compro algo en 3 clics y se acabó. Y para él eran más de 15 o 20 acciones que tenía que hacer para lograr descubrir dónde era que tenía que comprar, dónde podía dar clic para comprar un producto. Lo que me lleva un poco a la discusión que tú tangencialmente tocabas ahorita de la inclusión y un poquito de la accesibilidad de nuestros productos. Totalmente. Y la responsabilidad que tenemos ahí. ¿Cómo ves ese mundo hoy en día? ¿Y qué retos hay ahí también un poco para ser realmente inclusivos con lo que hacemos? Mira, el reto es gigantesco porque estamos de verdad muy crudos. Lo poco que se habla de accesibilidad hoy tiene que ver con accesibilidad web, lectores de pantalla, no mucho más, ¿sí? Y si en eso estamos crudos, pero es que esa no es la única accesibilidad de la que estamos hablando. Entonces, primero, para hablar de hacer productos realmente incluyentes, lo ideal es que esos productos desde el minuto cero estén pensados, por eso estamos hablando en este evento del diseño para todos, estén pensados para todos desde el principio, porque si no, tú vas a tener un tema que es remendado. Yo me acuerdo, siempre pongo este ejemplo, en Cali, una ciudad donde estudié la universidad, había un lugar donde siempre me tenía que bajar en el transporte público y era un puente peatonal que el puente de un lado eran escaleras y del otro lado era rampa. Entonces, y así como ese puente, son todos los intentos de hacer productos accesibles. Me quedan a la mitad. ¿Por qué? Porque yo los empiezo a corregir sobre la marcha. Porque una ley me lo dice, porque un cliente me exige que tiene que ser accesible, pero eso es ya después de que yo lo diseñé. No lo pensé así desde el principio. Entonces, primero, las únicas discapacidades, por ejemplo, no son pues la visual y la auditiva. Tú también tienes, por ejemplo, discapacidades cognitivas, ¿sí? Donde a la gente en algún momento, por algún problema,
puede perder la atención o se le puede olvidar en dónde estaba o qué estaba haciendo o su cuerpo no le responde. Tienes también discapacidades físicas. Y ahora, tú, cualquiera de nosotros, podemos estar temporalmente discapacitados por la razón que sea. Nos caímos y mano enyesada, discapacitada. Yo pienso mucho en eso. Por ejemplo, yo vivo sola en Bogotá. Sé que ese no es el asunto de este podcast, pero lo uso como ejemplo. Y yo digo, pucha, si a mí llega a pasar algo y me parto un brazo, o sea, no puedo trabajar, no puedo mover mi plata, porque cómo le hablo a la aplicación del banco, ¿sí? Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, Oscar. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hemos visto, y eso también se pasa al espacio físico, porque es que, por ejemplo, la interacción que tú tienes con un banco no es únicamente la aplicación, es el espacio físico. Si tú vas, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, ¿puede o no puede entrar al cajero? O no nos vayamos tan lejos. Si es una mamá que viene con el coche y las bolsas del mercado, ¿puede entrar con su hijo al cajero o lo tiene que dejar afuera desamparado? Sí, O se queda sin plata. Si logra abrir la puerta, porque todas las puertas si de los logra abrir la duras. puerta. Exactamente. Sí. Entonces hay una cantidad de cosas, porque ¿qué pasa? Nosotros diseñamos, Oscar, desde el privilegio, desde el mundo que nosotros conocemos, que eso lo conecto con el ejemplo que tú dabas. La vida cambia y te digo, por más que nosotros tengamos las buenas intenciones, yo soy una persona que está trabajando por estos temas y me faltan mares en aprender. Hace poco tuve la oportunidad de dar una charla para el equipo de tecnología de un banco en Argentina. Y antes de empezar a dar la charla, alguien me dijo, María Isabel, ¿puedes por favor ser muy descriptiva, no solo con lo que estás diciendo, sino con las imágenes que nos están mostrando? A mí me pareció un poco raro y les dije, sí, claro, pero me causa curiosidad, ¿por qué? Y entonces me dijeron, no, es que esta persona es nuestro director de accesibilidad y él es ciego. Y yo, ok, listo, entonces yo empecé a dar la charla normalmente, pero yo cada que hablaba, como que mi cerebro hacía cortocircuito porque yo decía, cada que yo hablaba decía, como vemos en el slide, y mi cerebro era por dentro como, no, yo no puedo decir como vemos en el slide porque hay alguien que no lo está viendo. Entonces, no estamos preparados para eso. O sea, y ese día yo me quedé muy pensativa porque decía, bueno, si esto me pasa a mí, que estoy tratando de trabajar por estos temas, pues no estamos listos, no estamos listos para eso. Y si no lo queremos ver desde ese lado, pues fíjate cuántos clientes estás dejando tú de atender. Sí, total. ¿Sí? ¿Cuántos clientes estás dejando de atender? Y cómo en verdad piensas que en cualquier momento nos puede pasar a todos. Porque es que hay discapacidades, tú puedes estar temporalmente discapacitado. Sí, claramente. ¿Qué hacer un poco de cara al futuro para empezar un poco como a cambiar esa situación, ¿no? Porque claramente el último ejemplo que tú acabas de poner, pues es un ejemplo muy diciente en términos de cómo desde nuestra misma concepción de la sociedad y de nuestras interacciones, pues no somos incluyentes en muchas cosas, ¿no? Y tratamos, algunos, de hacerlo, pero sigue siendo complejo. ¿Qué hacer hacia adelante para empezar un poco como a cambiar esa situación? Yo diría, Oscar, que el primer paso es ser conscientes. Yo sé que puede sonar como algo muy efímero, pero lo primero es generar conciencia en estos temas. El primer paso es evangelizar y más allá de eso es yo ser consciente, porque yo te aseguro, no tengo, digamos, datos duros para compartirte, pero yo no creo que partiendo de la buena fe de las personas, ¿sí? Yo no creo, ¿sí? Que somos muchos los que actuamos con buena fe. Partiendo de la buena fe de las personas, yo no creo que uno arranque a construir un producto diciendo, no, dejemos a los que no pueden caminar por fuera de este producto. No, a mí no me importa la gente que no puede ver. No. O sea, creo que es un tema que simplemente no lo tenemos metido en nuestra cabeza. No estamos conscientes de eso y
empezamos a diseñar desde lo que conocemos. Entonces, para mí el primer paso por eso sería cómo nos hacemos conscientes, cómo nos hacemos estas preguntas, así como para diseñar centrado en las personas hay unos marcos de trabajo y unas preguntas, porque se supone que es sentido común, pero como siempre digo yo, si fuera sentido común, pues no existirían estos marcos de trabajo y estas preguntas que uno se tiene que hacer, porque es que si no, uno no cae en cuenta de. Entonces, así como hay unos marcos de trabajo que nos permiten hacernos ciertas preguntas para llegar a ciertos resultados, pues cómo empezamos a sumar a esos marcos de trabajo otras preguntas que tengan que ver con este producto lo podría usar una persona que no ve. Si yo me rompo un pie mañana, ¿podría entrar aquí o no podría entrar acá? Alguien que venga con las manos ocupadas, ¿podría usar cómodamente esto, sí o no? Y entonces, ¿cómo nos hacemos empezar a generar esa conciencia de al menos poner sobre la mesa estos temas desde el inicio? Esa sería mi recomendación. Súper, súper. Yo creo que es un mundo que no es tan sencillo por nuestra percepción de un poco como que siempre sentimos que estamos muchos años atrás de las verdaderas discusiones que se están dando en el mundo, ¿no? A lo mejor nosotros estamos todavía en la discusión de ¿será que nos tenemos que montar a la nube o no? Y esas son las discusiones que literalmente uno se encuentra en las compañías muchas veces, ¿no? Y cuando uno habla de diseño, pues todavía uno encuentra como, ¿será que tengo que tener un diseñador o no? ¿Será que tengo que hacer investigación o no? Que suena gracioso, pero que al final, como hemos visto en toda esta conversación, pues evidentemente no es gracioso. María Isabel, un poco como invitemos a la gente al evento. Yo siento que hay mucho valor en empezar a abrir la discusión alrededor de estos temas. ¿Qué puede esperar la gente de ese evento y dónde los encuentra y cómo pueden ir, mejor dicho? Perfecto. Entonces, bueno, primero el evento, recuerden, se llama la UX Masterclass. El tema de este año es Diseño para el Futuro, Diseño para Todos. Es una conferencia virtual que va del 14 al 16 de octubre, del jueves 14 al sábado 16 de octubre del 2021. Todas las conferencias se van a llevar a cabo entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, hora Bogotá, Ciudad de México, para que si nos escuchan desde otros lados, pues calculen. Tratamos de incluirlo y hacerlo en la jornada de la mañana para que si hay personas que están en otros, al menos poder cubrir Europa, África, para zona de la tarde-noche, que nos puedan también acompañar. Es el evento que además es el evento anual de la UX Alliance, que es esta red que les contaba hace un rato que hacemos parte. En esos 3 días de conferencia, ¿qué se van a encontrar? Tenemos una agenda de 3 días donde cada día tiene una temática específica. El jueves 14 los temas centrales son ética, accesibilidad e inclusión. Entonces hay una serie de conferencias orientadas a, por ejemplo, cómo hacer investigación inclusiva. Cuando tú me preguntabas por esos primeros pasos, es bueno, cómo yo cuando voy a hacer investigación, más allá de preguntarme, bueno, quiénes son mis usuarios, cómo los segmento, etcétera, cómo abro un poco y pienso en cuáles son, a lo mejor eso es lo que en estos temas se llama comunidades desatendidas, por ejemplo. ¿Sí? A la gente con la que uno nunca va y le pregunta y resulta que también son tus clientes, por ejemplo. Vamos a hablar también del rol de la ética en el diseño. Vamos a hablar también cómo el diseño puede ser un acto político en términos de construir realidades para otros. Vamos a hablar también, por ejemplo, de ética e inteligencia artificial y vamos a tener también un panel sobre accesibilidad. El día 2, que es el viernes 15 de octubre, está dedicado a sostenibilidad, diseño circular, diseño social y género. Entonces es bueno, cómo desde el diseño y cómo, por ejemplo, todas estas metodologías de diseño que hoy ya usamos, de diseño centrado en las personas, estas metodologías, digamos, de negocio, de tecnología, se pueden trasladar a, por ejemplo, comunidades, ¿sí? Y hacer trabajo de diseño con comunidades. Lo mismo que hacemos hoy para desarrollar cosas de tecnología, las podemos trasladar a comunidades. Hay también una charla bien interesante de cómo ha cambiado la forma, cómo el dinero móvil en África
ha ayudado, por ejemplo, a cambiar el tema de inclusión, las economías, las comunidades. En África hace 16 años están moviendo dinero por SMS. Sí, es increíble. Una cosa que a nosotros nos parece, pues, que nosotros la empezamos a hacer hace un par de años. Entonces, es increíble. Y en un país como Kenia, sí, el 88% de los depósitos de la banca tradicional se mueven a través de productos digitales. Y esos productos digitales no son aplicaciones. Están sobre las SIMs de los celulares. Sí. O sea, literalmente. Entonces ahí va a estar con nosotros Helga Stigman, que es uno de nuestros partners a través de la UX Alliance en África, quien ha trabajado muchísimo en estos temas. Entonces va a contar ese caso. Vamos a hablar también de cómo empezamos a generar una mentalidad inclusiva, ¿no? Justamente lo que habíamos hablado ahorita, de eso de generar conciencia, pues, ¿por dónde arranco? ¿Cuál es el mindset que necesito tener? Y ese día, además, vamos a tener vamos a tener también una charla sobre el diseño, el Customer Experience versus la sostenibilidad. O sea, cómo esas cosas pueden ir en contra. Y también vamos a tener un panel sobre diseño y sostenibilidad y un panel sobre diseño y género. Y el día 3, que es el sábado 16 de octubre, es toda la mañana dedicada a UX Research. ¿Esto por qué? Pues porque todos los que estamos atrás de esta conferencia, pues somos investigadores. Entonces quisimos también tener un día especial orientado a esto y vamos a hablar sobre, por ejemplo, cómo ha cambiado la investigación durante el COVID-19 y qué hemos tenido que hacer quienes trabajamos para la investigación en el diseño para esto. Y también sobre qué viene, o sea, qué viene para nosotros como investigadores y como personas que trabajamos en User Experience, en diseño centrado en las personas, qué viene después de COVID. Ese día también vamos a tener un panel que tiene que ver con operaciones, vamos a tener diferentes operaciones en diseño, quiero decir, diferentes invitados que trabajan en la industria de seguros, de banca, que lideran equipos grandes de diseño, ¿sí? Atrás de muchas de las aplicaciones que usamos hoy, por ejemplo, día a día, para el tema financiero. Y es que retos tienen hoy, por ejemplo, para escalar el diseño dentro de la organización, qué retos tienen hoy, porque ya el reto, digamos, en estas compañías que ya tienen cierto nivel de madurez en diseño centrado en las personas, pues ya no es si la usabilidad es importante o no. O sea, ya tienen equipos y ya invierten en equipos, eso quiere decir que es importante para ellos, pero ya los retos son distintos. Y es, mi equipo está creciendo, somos 5, ahora somos 100. ¿Esto cómo se maneja? ¿Esto cómo se escala? Esto también incluso legalmente, ¿cómo se maneja? Entonces vamos a charlar de eso. Eso básicamente, Oscar, son los 3 días de evento que tenemos. Para los que están pues escuchándonos, están más que invitados. Toda la información la encuentran en uxmasterclass.com. Se escribe UX masterclass con .com. Ahí encuentran toda la información y también pues cómo pueden acceder a las entradas. No, pues está buenísimo. Quedé muy antojado. Además, creo que voy a empezar a correr reuniones de la próxima semana. Por favor. Para estar. María Isabel, pues muchísimas gracias de antemano por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros tu conocimiento y pues todo lo que tiene que ver con este evento que va a estar buenísimo. Pero antes de dejarte ir, me encantaría que nos recomendaras un libro. Se me vienen varios a la cabeza. Pero para hablar de lo que, para atarlo con lo que hemos venido conversando, un libro que me impactó mucho el año pasado se llama Practical Empathy, de Indy Jones. Es maravilloso porque justamente, como dice su nombre, empatía, la empatía en la práctica. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cómo yo en verdad, en la práctica para el negocio, no para el día a día. O sea, cómo esto realmente podemos generar empatía en los negocios hacia las personas realmente, cómo podemos generar escucha activa, y pues hay unas técnicas y unas cosas, porque la empatía, algo que ella menciona en el libro, es que es un acto consciente.
deliberado. No es que, ay, yo tan empático, tan querido, tan buena persona que soy. No, hay preguntas, hay cosas que uno se tiene que decir, porque de nuevo, como lo decía yo hace un rato, pues uno puede tener todas las mejores intenciones de ser querido y buena persona y amable, pero si hay ciertas cosas que uno no se lo pregunta, pues va a dejar gente por fuera o no está siendo lo suficientemente incluyente. Entonces ese sería el libro que les recomiendo. Súper, me encanta. Justo la semana pasada estábamos lanzando un episodio con un gran amigo que se llama Santiago Martínez, que escribió un libro que se llama Empatía Digital, y era un poco cómo ser más empáticos cuando nos aproximamos a tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, que pues suenan como tan fancy, ¿no? Y entonces me encanta seguir en esta línea de también cuestionarnos un poco como todas esas cosas de la moda que nos ha traído el mundo tecnológico y volver a la esencia que yo creo que son las personas. Entonces, muchas gracias por esa recomendación. Y nuevamente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, María Isabel. No, gracias a ti, Oscar, encantada de hablar contigo. Muchas gracias y gracias a todos por haber estado conectados hoy con Extrategia. Les recuerdo que en las notas del episodio les vamos a dejar todos los links de contacto, no solo para el evento, sino también con María Isabel y con Usaria, su compañía. Y en esas mismas notas van a encontrar todos los links de nuestras redes sociales, así que nos pueden seguir por cualquiera de ellas. Y bueno, nos vemos la próxima semana, el martes de la próxima semana, como todas las semanas, para seguir hablando de emprendimiento y de estos temas del mundo digital. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.